Bueno, buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a este último tema que tiene que ver con números índice simples. Creo que hay como un puntico que sale en el parcial, entonces, como para dar ciertas claridades para que lo puedan resolver con éxito. Entonces, miremos qué es un número índice simple. Sencillamente es un número que expresa el cambio relativo en precio, cantidad o valor comparado con el periodo base. Eso hasta el momento hace ruido porque no se ha dado un ejemplo. Tiene mucho que ver con la razón de cambio, con la pendiente, cuando trabajamos el tema de las pendientes y la función lineal. Entonces, aquí está la fórmula del índice, es valor actual sobre el valor anterior y eso multiplicado por 100. Eso nos genera un porcentaje. Se pueden trabajar dos fórmulas. Se puede trabajar o esta fórmula, donde aparece el por 100, o se podría omitir también el por 100, pero el resultado no se expresaría como porcentaje. Tenemos un ejemplo. Digamos que el precio de un artículo en el febrero de 2020 era de 4.500 pesos. Y ese mismo artículo en mayo, por todo lo de la pandemia, subió a 6.100 pesos. Queremos ver la variación de ese precio. Entonces, para eso existe el índice simple. Consiste en coger el precio actual o el valor actual, dividirlo entre el valor base, digamos que en este caso el valor base es de 4.500, y ese resultado multiplicarlo por 100. Si hacemos esa operación, obtenemos 135,5%. Para saber cuánto aumentó, pues simplemente es al 135,5 restarle el 100% del valor base. En este caso nos damos cuenta que el artículo tuvo un incremento o una variación del 35%. Ahora bien, si usamos la fórmula sin ese por 100, nos quedaría 1.35. El índice es de 1.35 y el incremento es de 0.35, pero no se hablaría como porcentaje, sino como índice, como tal. Entonces, si lo queremos expresar como un número, índice sería 1.35. Si lo queremos trabajar como porcentaje, sería 135,5. Preguntas en relación a esa primera parte. Ninguna, profe. Sí, no es complicado, ¿no? Digamos, si hacemos una cierta relación con lo que vimos al comienzo de la estadística, esto sería como la frecuencia relativa, ¿no? Que también nos da un porcentaje. Lo que pasa es que aquí nos da un porcentaje por encima del 100%, ¿no? También puede darse el caso en que esto de menos, ¿cierto? Porque podríamos decir que el precio del artículo en febrero era de 2000, perdón, en febrero del 2020 era de 4.500 y digamos que algo pasó. Y en mayo no valía 4.500, sino valía 3.100. Entonces, ¿qué va a pasar? Este número de acá va a estar por debajo del 100% del precio base. Y lo mismo, haríamos la resta y encontraríamos que hubo una variación, digamos, negativa del 15 o del 20%. Eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Entonces, miremos la siguiente contexto. Un ejemplo, si la siguiente tabla muestra el consumo nacional de gas natural en el periodo de 2017 a 2019. Le solicitan, utilizando el 2017 como año base, construir un índice simple de cantidades por sector para los años de 2018 y 2019 y determinar la variación en el consumo. Digamos, si yo quiero determinar cuánto fue la variación o el índice en el sector petrolero para el año 2018, ¿qué tocaría hacer? Según la explicación anterior. Digamos, es que Recogería la Ahí parte. sería coger el 2017 y ahí sería dividirlo por el 2018 multiplicado por 100. al revés, recordemos la fórmula.
La fórmula dice, valor actual, o sea, sería 2018, ¿cierto? Sobre el valor anterior base. Y eso multiplicarlo por 100 si queremos, o solamente lo dejamos como número índice. Entonces, para este caso, si queremos ver la variación entre el año 2018 y el 2017 en el sector petrolero, tendríamos que hacer 1729, ¿cierto? Dividido entre 1564 y eso por 100, si lo queremos ver como porcentaje o lo dejamos solamente así. Aquí nos lo están pidiendo para cada uno de los sectores y adicional para el año 2018 y 2019, lo cual implicaría hacer dos tablas. La primera tabla sería esta. 2018 con base en el año 2017. Entonces, aquí están. Digamos que el cálculo, la operación que se hace, aquí digamos que en este ejemplo no se multiplicó por 100, lo dejamos como índice. Y vemos que el sector petrolero, en relación al año 2018, el año 2018 está en 1729, dividido entre el año base, porque nos dijeron que el año base era 2017, 1564. Si hacemos esa división, nos da 1.11. Quiere decir que estamos por encima del 1, ¿cierto? O del 100%. Y estamos por encima del 1, 0,11. Y eso en porcentaje, el 0,11, ustedes saben que el 0,11 representa el 11%. Si lo pasamos a porcentaje, sería coger 0.11%. Entonces, vemos que la variación fue positiva. Digamos que la variación fue hacia el lado de arriba. Si vemos el sector industrial, vemos que él sería 1503, que es el consumo del año 2018, y lo dividimos entre el consumo del año 2017. 503 dividido entre 1468. Esa división nos da 1,02. Si lo hiciéramos multiplicado por 100, daría el 102, ¿cierto? 102. ¿Cuánto se excede del 102? 2%. Se puede dejar como índice o puede escribir aquí 102%. Entonces hay una variación por encima del 100% de un 2% de aumento, ¿no? En ese consumo. Si vamos al sector eléctrico es lo mismo, ¿no? Coger el 756 del año 2018 y dividirlo entre 653. Es la operación que está acá. Al hacer esa división, nos da 1,16. Vuelvo y digo, si se multiplicara por 100, nos daría 116 acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí no aparece el por ciento, porque estamos hablando de un índice. Si aquí usted escribe índice y entre paréntesis por ciento, aquí aparecería 111, 102, 116, 92. Bueno, para este caso, sector eléctrico, salió que la división es de 1.16, con una variación positiva de 16%. O sea, de 0.16 multiplicado por 100 me da 16%. Miramos el sector residencial. Es igual, el procedimiento es muy sencillo, 73 dividido entre 79. En este caso, un valor negativo, ¿no? Disminuyó el consumo. Acá. Entonces, como disminuyó el consumo, nos dio por debajo de 1. Nos dio el 92%, ¿cierto? O 0.92, como está acá. Entonces sería que hubo una variación negativa del 8%, una disminución en ese consumo del 8%. Aquí dicen que comparemos el transporte vehicular para el año 2018 en relación al año 2017. Esto da 0 dividido entre 0. Esto es una indeterminación. Recordemos que eso, cualquier número dividido entre 0 no existe. Digamos, en términos de los conjuntos reales, para recurrir a los números imaginarios por límites, por aproximaciones. Entonces, por eso sale aquí que no existe. Listo, ahí tendríamos el comparativo entre el año 2018, comparativo
al año 2017. ¿Una duda? ¿Pregunta? No, señor. Digamos que a veces lo complicado es que cuando nos colocan el problema, nos enredamos en la interpretación de la pregunta. Entonces, ahí es donde de pronto podemos errar en la manera de proceder. Entonces, si eso está claro, ustedes mientras pueden hacer allá sus cálculos, sí, de manera muy ligera, en el comparativo entre el año 2019, ¿cierto? 2019 y el año 2017, teniendo el año 2017 como base, ¿no? Porque también le podrían preguntar cuál es la variación entre el año 2019 y 2018. Entonces, el año base sería el 2018 y el año actual sería el 2019. Tener en cuenta como esos puntos de referencia, ese marco de referencia que puede cambiar. Entonces, intentemos hacer este mismo análisis, pero para el año 2019 en contraste con el año 2017. Entonces, necesito que, bueno, mientras hacen los cálculos, logren sacar cuánto fue la variación en cada uno de los sectores para ver si coincidimos. Digamos que estos números que están aquí en la parte de abajo, ¿cierto? Que son los consumos del año base, no cambiarían, ¿cierto? Solamente cambiarían nuestros numeradores, ¿no? Corresponderían al año 2019. Entonces, quisiera saber cuánto dio aquí la variación para el sector petrolero. Para ese profe fue del 3%. 3%. Sí, señor. Lo voy a escribir por acá. Me dicen que de este sector petrolero, el 3%. ¿3% en aumento o en descenso? En aumento, profe, en aumento. Ah, listo. Del, o sea, 2019 a 2017, ¿no? Estamos tomando, sería el cociente entre 1622 y mil Sí, señor. quinientos sesenta y cuatro, sí. Exacto. Y lo multiplicamos O por sea que 100. dio Me daría 103. 103 o Sí, señor. 1,03. 1,03, discúlpeme. 1,03 si lo tomamos como índice o Uno como co- porcentaje, 103 también está bien. Ah, bueno, señor. Listo.
Miremos el sector industrial, de cuánto sería la variación. En ese profe me da 99,6. O sea, sería descenso. Sí, sería negativo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y de cuánto sería? Sería, ¿cuánto es que? 9,6. O sea, serían 4%, ¿sí? 4%, sí, señor. 4%, entonces. 9,6, 99,6. Profe, sería el 0,4% porque estamos en el 0,4%, sí. 99,6. Sí, sí, señor. ¿Cuánto? 0,4%. 0,4%. 0,4. Sí, señor, porque es que estamos en 99,6 de descenso. Bueno, yo ahorita lo revisamos porque yo tengo la tabla ya realizada en la siguiente diapositiva, pero quería anotar como sus hallazgos, ¿no? Dice que 0,4, ¿sí? Sí, profe. 0,4, digamos que casi es imperceptible esa variación, ¿no? Y me dice que es descenso, ¿no? .4, un descenso. Eso se podría dejar inclusive, no hubo variación. En el eléctrico sería, profe, 1,2. 1,2. Sí, señor. De ascenso sería 2%. Y residencial, 2%. No, no, no. El eléctrico sería en aumento 2%. Y 2%. sí, señor. Listo, 2%. Ascenso 2%. Y al sector residencial sería Sería, profe, en descenso 5,1. 5,1. Sí, señor. Digamos que estas cifras las podríamos despreciar, podríamos dejar el 5%. Es como este 0,4. Lo podríamos dejar como que no hubo variación significativa porque ni siquiera llega al 1%. Pero bueno, la podemos dejar también, es válida esa respuesta ahí. Y la del transporte vehicular, 0. 0. Sí, profe, no existe. Bueno, recuerdo que es muy diferente, no existe a 0. 0, 0, sí, señor. Es 0. Listo, miremos entonces a ver cómo quedó en la tabla siguiente. Bueno, aquí está 4%. Le dimos ese número, ¿no? Este de acá, ¿por qué nos dio
Nos dio en el anterior, nos dio el 2%, porque el 2% dice que el 26%. Ah, sí, profe, lo que pasa es que a mí me da 1,26. Sí, señor, y solo había tomado eran los primeros dos. Sí, señor. Sí, entonces aquí esta variación fue del 4%. Esta como no, nos dio 0,004, que pues nos dio. Como ni siquiera se aproxima al 1% de variación, entonces podríamos inclusive decir que no hubo variación. Pero también si coloco aquí menor o inferior al 1%, también es válido. Aquí nos da el 26% en aumento. Aquí en la residencial, un descenso en el consumo del 5%. En el transporte vehicular no existe, dado que este incremento en el año 2017 no existía. Eso no se puede tener como marco de referencia a lo que no existe, ¿no? Digamos que a partir de 2019 sí se podría comparar con otro año. ¿Preguntas hasta ahí? Señor. Bueno, entonces, pasamos al siguiente. Profe, yo sí tengo una duda, qué pena. Sí, Después de tranquila. que pase al decimal, ¿esos son los números que se aproximan? Por ejemplo, 1,26 se cogería desde el 26 y ahí se aproximaría, o sea, donde dice industrial, ahí era como 0,99, eso se aproximó a 1, ¿sí? 0. Bueno, la división entre 1463. Sí, señor. Vamos a hacerla acá. 1463 dividido entre 1468. Eso nos da, vamos a escribirla acá, tal cual nos da 0,996. 5, bueno. Sí, señor. Si lo tomáramos así, y yo a la cantidad 1, ¿qué es la cantidad 1? El 100%. Si usted multiplicara esto por 100, le daría 99,6, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, digamos que nuestro marco de referencia, que es el año base, representa el 1. Si yo cojo 1 y le resto esta cantidad, 0,9965, obtengo 0. Lo que me da la resta de estos dos números. Me da 0,0035. Si usted multiplica eso por 100, no le alcanza ni siquiera al 3%, le da al 0,35. Entonces, por esa razón no la escribimos acá. Ah, ok, sí, señor. ¿Sí? Y digamos aquí el índice se aproximó, digamos que lo que me estaba preguntando aquí, da 0,99, se aproximó a 1. Pero también podría escribir el 0,99, no hay problema. Ah, bueno, sí, señor. ¿Sí? Digamos que ahí no hay discusión porque la diferencia entre estos dos consumos es escasamente de 5 unidades, ¿no? Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta en relación a esta tabla, este cuadro? Ya podemos mirar la siguiente diapositiva. Esta parte que se llama índices agregados, no ponderados. No es complicado, suena complicado. Digamos que el índice agregado es la sumatoria de todos los precios o valores de los cuales se piensa analizar, del año que se piensa analizar, dividido entre la sumatoria de todos los precios o valores del año base. Que habría que hacer una sumatoria de esos valores. Entonces, miremos cómo se hace eso. Digamos que nos dicen
Halle el índice agregado de las cantidades de gas natural y compare el año 2018 con el año 2017. Igualmente el año 2019 con el año 2017. Démonos cuenta que aquí no aparecen los sectores. Aquí hay un consolidado, la suma de todo, la variación de todos los sectores en relación o en función de un año comparado con el otro. Entonces, ¿qué se hizo? Se sumó todo lo del año 2018, todos los consumos de todos los sectores, y esto dio 4.061. Y lo dividimos entre la sumatoria de todos los consumos del año 2017. O sea, digamos que es un cálculo no ponderado. Hacemos esa división y nos da 1,08. O sea que en términos generales, la diferencia entre el año 2018 y 2017 de todos los sectores, la variación fue de 8%. Si hacemos lo mismo para el año 2019, esta correlación o comparación, diría yo, esta comparación entre el consumo del año 2019 y el año 2017, sería tomar todo lo que se consumió en el año 2019, que nos dio 3.987, y dividirlo entre todos los consumos del año 2017, que fue 3.764. De esa división, o de ese cociente, sale, esto que está acá, perdón, esta división sale 1.06, sale el índice 1,06, lo que representaría un 6%. Si yo cojo 1,06 y lo multiplico por 100, me da 6%. Preguntas en relación a este otro tipo de cálculo, ¿no? Digamos que si le piden no solamente ejemplo, la pregunta no es cuál fue la variación en el sector petrolero entre el año 2019 y el año 2018, por ejemplo. Sino le preguntan cuál fue la variación general entre el año 2019 y el año 2017. Entonces hay que hacer este tipo de cálculo. Digamos que cambia, ¿no? En relación al procedimiento anterior. El procedimiento anterior era particular, este ya es general. ¿Dudas y preguntas? No, señor. Digamos que ese era el tema que les hacía falta para poder presentar el parcial. Como no se solicitó el taller de la parte B, digamos que finalizaríamos de esta manera. Les quiero comentar cuáles son los temas que van a aparecer en el parcial, porque, pues para que los tengan presentes. Van a aparecer cosas sobre promedio. Va a aparecer algo sobre moda. Va a aparecer algo sobre cortiles. Va a aparecer algo de desviación. Un puntico de desviación. Típica o estándar, si o sea, es la misma fórmula, ¿no? Les va a aparecer algo de recta de regresión lineal. Recta de regresión. Los van a poner a estimar, estimación de valores a partir de la recta de regresión lineal. Son en total 15 puntos. 15 puntos de selección múltiple. También los van a poner a escoger entre una serie de gráficas, cuál corresponde a una serie de valores, una gráfica de dispersión. Imagino una parte de análisis ahí, de lectura de esas gráficas. Pero en términos generales, yo lo estuve revisando el día de hoy. No está complicado. Al igual ustedes pueden usar los recursos que tengan a su mano, como por ejemplo algún software o el mismo Excel, ¿no? Para hacer eso un poco más rápido, porque creo que está programado para ahora 1 hora y 20 minutos. Entonces, uno muchas veces calculando una desviación. También, un temita acá, coeficiente de correlación.
de Pearson. Coeficiente de correlación. Entonces, si ustedes de pronto tienen acceso a un software o al mismo Excel, para que lo hagan un poco más rápido y agilicen los cálculos, porque de pronto el tiempo no les puede alcanzar si se pueden hacerlo manualmente, ¿no? Digamos que esto se trabaja para datos agrupados y sin agrupar. ¿Hay preguntas en relación a alguna de estas temáticas? Ustedes saben que solamente hay que usar las fórmulas. Digamos que todo son fórmulas. Moda solamente es el concepto. La moda es el dato que más se repite. El promedio ustedes ya lo saben calcular con datos agrupados y sin agrupar. Los cuartiles es simplemente dividir la muestra en 4 partes y mirar qué dato es el que corresponde. La desviación, fórmula. La recta regresión la vimos la semana anterior. Y ya este tema de coeficiente de correlación también se vio en las semanas anteriores. Digamos que todo es fórmula. Si tienen las fórmulas de pronto montadas en un Excel, les va a fluir mucho más rápido. Estoy verificando las respuestas y en este caso están bien hechas. Entonces quisiera saber si tienen alguna sugerencia, comentario, pregunta. Como no estaban todos, cuando hice la pregunta, quisiera saber si todos pudieron entregar el taller. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Pero yo sí tengo una... Sí, cuénteme, Tengo una duda simple, profe. señor. Yo subí el taller, pero me faltó ponerle, se me fue la palabra, al segundo y tercer, al segundo y tercero punto, me tocó ponerle como, o sea, cuando es directa o inversa. Sí, señor. O sea, me faltó ponerle como esas palabras. A la conclusión. Eso lo puedo, eso, sí, eso, la conclusión. Eh, eso lo puedo, digamos, eso lo puedo, ¿cómo le digo yo? Subirlo o, o pues ya así como quedó. ¿O qué, profe? Digamos que esa parte complementaria que le hace falta la podría subir en la entrega. Hagamos de cuenta que tenemos el taller B pendiente y lo haría por medio de ese enlace, porque es que lo que pasa es que ya se cerró el enlace del taller de parte A. Entonces, lo único que Pero la nota no cambia. claro, se podría modificar, claro, si lo entrega más completo, No, no, sí, pero digamos si lo entrego en esa otra fecha del taller B, no me va a cambiar la nota, o sea, no, porque porque lo va a entregar días después. vamos a considerar solamente una sola entrega. Por eso estaba preguntando que quienes no han podido entregar el taller, para quienes de pronto llegaba la situación, no alcanzó y cuando fue a mirar la fecha de entrega, el enlace ya estaba cerrado, entonces para que lo hiciera en la entrega del taller B. Ah, bueno, profe, yo tengo una duda ahí porque yo también subí el taller pues lo subí al correo electrónico, se lo envié. Entonces lo subo ahí al taller B, Sí, ¿sí? es mucho mejor que porque es que por correo se pierde la información, mientras que yo genero un reporte inmediatamente de la plataforma y sé quiénes entregaron y quiénes no entregaron y ya los califico directamente desde la plataforma. Ah, Ah, bueno, profe. Gracias, profe. Listo, entonces, si no hay ninguna otra inquietud en relación a estos temas, bueno, aquí estoy dando los temas que se van a presentar en el parcial. Este tema hacía falta para de pronto resolver un puntico que les aparece ahí. Si no hay más dudas, les deseo una buena suerte la próxima semana en la presentación del parcial. Apenas tenga el consolidado de notas, lo compartiré por medio del grupo de WhatsApp y ya miraremos si hay no conformidades de acuerdo
a las notas o a los procedimientos que ustedes entregaron. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Listo, Profe, entonces, muchas gracias. que tengan muy buena noche, Gracias, que profe. descansen. Hasta luego. Bueno, Profe, muchas gracias. Buenas noches. ok, buena noche. Muchas gracias, profe. Buenas noches.